El mercado se tensionó un poco a mediados de octubre por nuestro buen amigo Trump haciendo amigos alrededor del mundo y poniéndole aranceles a China nuevamente. Sin embargo, al final de octubre terminó alcista y esta semana vas a ver que muchas empresas o la gran mayoría de empresas grandes, de pronto sin incluir Nvidia y algunas que te traigo hoy, han reportado ingresos, lo cual va a hacer que el mercado se mueva. Por eso hoy te traigo tres empresas muy buenas para noviembre del 2025. Lo único que te pido a cambio de este video es que destruyas por favor el botón de me gusta para que así pueda seguir creando esta clase de videos, el algoritmo me ayude y pueda llegar a más y más personas. Sin tanto carretazo, hoy vamos a ir directo al grano y la primera empresa que te traigo es AMD. AMD, Advanced Micro Devices. Hoy en día muy famosa por su orientación a la inteligencia artificial y la única que le puede competir a Goliath, a Nvidia en este momento. Vamos a ver por qué te traigo AMD, porque dentro de las tres empresas que te traigo hoy, e incluso dentro de las empresas de las que yo suelo hablar, esta es la única con unas valoraciones aterradoramente altas. Pero vamos a ver el por qué. Porque ahí es donde te he venido diciendo en videos anteriores, no te dejes guiar de un PER de mayor a 30, entonces es una empresa súper ultra sobrevalorada. No siempre es así. Vamos a ver las estimaciones de crecimiento de AMD y vamos a ver si esa valoración tan alta que tiene AMD vale la pena o no. Y lo primero que quiero resaltar de AMD es el histórico acuerdo que logró con OpenAI. OpenAI y AMD lograron un histórico acuerdo. Van a poner en marcha una infraestructura equivalente a 6 gigavatios. Adicional a eso, OpenAI va a tener la posibilidad de comprar 10% de las acciones de AMD. OpenAI es quizás la empresa, la startup más grande del mundo. Quizás no, lo es. Es una empresa de 500.000 millones de dólares. Ahorita vamos a ver que su capitalización bursátil es mucho más que AMD. Y es una empresa que no está en bolsa de valores. Lastimosamente, si no tendríamos acciones posiblemente de la casa matriz de ChatGPT. Pero vamos a ver qué impacto tiene este acuerdo con AMD. Y el impacto es que hasta el momento, hasta el día de hoy, Nvidia tuvo un boom desde el 2023 hasta este momento, o hasta el momento en el que estoy grabando el video y posiblemente siga creciendo en bolsa, no significa que no, porque ha sido la única empresa en el mercado que se encarga de la creación de sus microchips que permite que la inteligencia artificial sea posible. Y AMD estaba muy relegado, muy relegado. Y ni qué decir de Intel, que eso es otra cosa, una empresa que se echó a perder hace mucho. Sin embargo, AMD está empezando a mover las piezas para a los próximos 10 años competirle realmente a Nvidia. Obviamente eso no va a ser de la noche a la mañana, no es que ya el otro año AMD le quite un pedazo de pastel gigante a Nvidia, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero va a ser una guerra entre comillas comercial a los próximos 10 años. Y esto porque es bueno para AMD y quizás no tanto para Nvidia. Porque cuando tú eres el único en el mercado, el único competidor, por así decirlo, tú puedes poner el precio que a ti se te cante la gana. Tú puedes ponerle el precio a la gente de tu servicio, de tu producto, que es el único de lo que tú quieras. ¿Y qué tienen que hacer las personas o qué tienen que hacer las empresas en este caso? Comprártelo, porque si no, el tema de la inteligencia artificial, si no es por medio de los microchips de Nvidia, pues no podría ser. Al haber otro competidor, se empieza a regular un poco ese tema de precios, pero AMD también empieza a entrar como en esa especie de, ya no sería un monopolio, porque ya no es uno solo, pero aún así se podría ver como un oligopolio, en el cual AMD empieza a tener relevancia. Entonces, esta noticia es muy importante. Adicional a eso, AMD ha venido colaborando con otras grandes empresas como lo son Meta, por ejemplo, para seguir creciendo todo su modelo, el lenguaje de AI de Meta, que sería en este caso Llama 4, y pues consecuentemente todo lo que venga en adelante. AMD también está empezando a hacer vínculos con Google, con Alphabet, y así sucesivamente se empieza a meter en un terreno que hasta el son de hoy era exclusivamente de Nvidia. Entonces vamos a ver las perspectivas de crecimiento de AMD y por qué te traigo esta empresa el día de hoy. Recuerda antes que nada, esto no es un consejo de inversión. Tú al final de cuentas tienes que hacer tu propio análisis. Yo simplemente te doy una guía y al final de cuentas eres tú quien toma las decisiones. Pero entrando en números, el market cap de AMD ¡Qué agradable sujeto! es de 421.000 millones de dólares. Tiene un beta bastante alto, 1.89. Si no sabes lo que es el beta es un número, un indicador
que nos dice qué tan volátil puede llegar a ser una empresa. Un beta que es más cercano a uno nos está diciendo que la volatilidad es muy similar a la del S&P 500. Su volatilidad está más cercana a 2. Significa que es una volatilidad, un beta bastante alto. Y como te digo, un P/E ratio de 149 veces beneficios. Un P/E ratio bastante, bastante alto. Y unos earnings per share, unos EPS de $1.74 por acción. AMD tiene un fair value de, según The Smart Investor Tool, de $148. Pero eso puede ser, digamos, que el valor que le dan actualmente a AMD. ¿Por qué te la traigo hoy? Porque creo que vale la pena revisarla por sus estimados de crecimiento. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, AMD en el 2024 terminó con un $1.01 de beneficio por acción, pero nos podemos fijar que a este año se espera que el crecimiento sea de 126.20%, llegando a los $2.2 por acción. Pero también vamos a ver que al 2026 el crecimiento se espera que sea del 80.50%, un crecimiento bastante alto. Y los años siguientes a este, lo que es 2026, 27, 28 y 29, de hecho el 2029 ya crece muy poquito, pero lo que es 26, 27, 28, se espera que crezca alrededor de más, casi 60% por año, 80% en 2026, 56% 2027, 59% 2028, o sea, es un crecimiento bastante, bastante grande. Ya se espera, bueno, que crezca un 3.94 en el año 2029. Nuevamente, estas son expectativas de crecimiento. Por eso es que cuando ellos hacen unas expectativas, las empresas además hacen como una guía de todo el año, de lo que quieren lograr el siguiente año. Y cuando superan esas expectativas, ahí es donde tenemos una gran empresa y adicional a que posiblemente pueda subir su guía de resultados, la supere después de que dé el informe de resultados, ahí es donde tenemos una gran oportunidad. Son unas expectativas de crecimiento bastante, bastante grandes, bastante, bastante ambiciosas, pero lo puede lograr, lo puede lograr. Si nosotros nos vamos aquí a los ratios, vamos a ver nuevamente que su PER es bastante alto y el PER de su industria es de $44.20 por acción. Si nosotros cogemos esos $44.20 y los multiplicamos por el $1.01 que, bueno, multipliquémoslo de una vez por los 2.281 que se espera que termine este año 2025. 2.285, perdóname. Vamos a tener que su precio objetivo sería $101, cuando en este momento estamos en $262, bastante sobrevalorada, ¿verdad? Pero hagamos este mismo ejemplo. Ojo, estoy cogiendo el PER, ten en cuenta, estoy cogiendo el PER de la industria. ¿Para qué? Porque generalmente me gusta coger un PER mucho más bajo. Yo no creo que AMD llegue a ese PER. Si nosotros aquí, por ejemplo, en esta página podemos ver el histórico de ratios de valoración de esta empresa, vamos a ver que, bueno, desde hace mucho tiene un PER altísimo, altísimo, pero rara vez ha bajado de 60. Incluso creo que lo más bajo que yo la he visto por aquí en abril del 2025, cuando Donald Trump le dio por amenazar a todo el mundo con sus aranceles, llegó a un PER de 56 veces beneficios. Eso es lo más bajo que se ha visto esta empresa en mucho tiempo. 56 veces beneficios y yo estoy tomando un PER mucho más bajo, de 44.20, que es el de la industria. Vamos a tomar esos 44.20 y los vamos a multiplicar por estos 10.67. Al multiplicarlo nos da $469.7. Y eso, mis queridos amigos, es una ganancia durante 4 años. Digamos que si se cumpliera ese precio, $470 sobre los 260 que está ahorita, de 15.95, 16 para redondear, 16% interanual, tomando un PER más bajo del que generalmente está AMD. Además, tengamos en cuenta este tipo de empresas como AMD, como Nvidia, bueno, empresas como Tesla que no me agradan del todo, Palantir, que es una muy buena empresa, pero ya está a unos ratios de valoración exageradísimos y unas expectativas de crecimiento que no son tan altas. Pero bueno, pero son empresas que no podemos esperar que lleguen a un PER 25, 30, 40. No va a suceder, no va a pasar. No va a pasar, son empresas que siempre van a estar a un PER, por lo menos los próximos años van a estar a un PER muy alto hasta que de pronto se estabilice su crecimiento y ya empiece a bajar un poco como el entusiasmo del mercado. Entonces vamos a asumir un PER, pues si bien en este caso está a un PER altísimo de 150, asumamos que su PER va a ser un poquito más alto. Asumamos que su PER va a ser un poquito más alto. Asumamos un PER de 60 veces beneficios. Hagámoslo como base case. A mí me parece que lo que acabé de darte
es un bear case. ¿Qué quiere decir eso? Es el caso pesimista, diría yo. Obviamente que las estimaciones de crecimiento se cumplan. Entonces, si ahora yo cojo 60 de PER y lo multiplico por los 10,67 dólares, vamos a tener $640 de precio para el año 2029. Ya con un PER un poquito más alto. Recuerda que ahorita están 150, igual estoy tomando un PER mucho, mucho más bajo. Creo que un PER de 150 está un poco exagerado, pero vuelvo y digo, lo entendería por las estimaciones de crecimiento que tiene esta empresa. Y si nos ponemos a ver eso sería un crecimiento de 25,26% interanual. Ese podría ser un base case. Para finalizar, entonces tomemos un bull case. Supongamos que Super esté entre más o menos unos 80 veces beneficios. Lo vamos a multiplicar por 10,675 y nos da $854 al año 2029. ¿Qué significa eso? Un crecimiento del 34,62 interanual, efectivo anual, claramente. Cuando el SP 500 creció un 10, 12% en promedio. Creo que es una gran, gran oportunidad de AMD. Creo que en parte AMD le debe este alto crecimiento a esta mujer, a Su Lisa, la CEO de AMD, Bueno, basta ya, porque es que me está empezando a dar esto ya un poco de asco. desde que asumió su poder como ejecutiva de AMD. Porque si nos ponemos a ver, bueno, si un poquito de historia, AMD estaba en los $33 más o menos en el año 2006 y llegó a estar en menos de $1 o un poquito más de $1. Por aquí lo podemos llegar a ver, bueno, más o menos por aquí en algún punto llegó a estar en algo así como $1,99 en el año 2015, hasta que esta mujer asumió el cargo y miren todo lo que ha crecido al son de hoy esta empresa. Creo que es una empresa muy prometedora, es una empresa que puede tener un crecimiento brutal. Vuelvo y te digo, haz tu propio análisis. La segunda empresa que te traigo el día de hoy es Uber. Sí, la empresa que pues usamos generalmente en nuestro día para transportarnos, para movernos. Sin embargo, Uber no la tengo en mi portafolio, debo ser muy sincero contigo, pero me ha parecido bastante, bastante interesante y por eso quiero traerla el día de hoy. Y vamos a comenzar con Uber mirando su income statement de el Q anterior. Algo curioso es que esta empresa también va a reportar el próximo 4 de noviembre, igual que AMD. Entonces vamos a ver los ingresos de Uber del trimestre anterior del Q2. Y Uber porque me parece que es una muy buena empresa en este momento. Primero que todo, en Uber siempre hubo como o desde hace un tiempo, con todo este tema de la conducción autónoma, de los carros autónomos, ha habido como el miedo de, bueno, ¿y qué va a pasar con Uber? ¿Qué va a pasar con las personas que hacen Uber? ¿Qué va a pasar con este modelo de negocio? Lo primero que tenemos que ver es, claro, está la parte mobility dentro de digamos, sus segmentos de negocio, que le trae más o menos $7,300 millones o 7,3 billions en Estados Unidos. Pero luego está Uber Eats, y Uber Eats ya está cogiendo, digamos que un segmento bastante importante, sigue creciendo hasta los $4,100 billones. Me refiero nuevamente al Q2, al anterior. Y también tiene un segmento que se llama Uber Freight, que se encarga, pues más que todo en Estados Unidos. Yo aquí en Latinoamérica jamás lo he visto ni no creo que exista aún, pero se encarga de todo lo que es movilidad de cosas, por ejemplo, trasteos, movilidad de camiones llevando cosas, digamos que de alto valor. Es un poco a lo que se encarga este segmento que sigue creciendo. Entonces esto es muy importante porque Uber, a diferencia de sus competidoras, se ha seguido moviendo. También es una empresa que por muchos años ha tenido problemas de regulación en diferentes países. ¿Y qué es lo que ha hecho Uber? Ha venido transformándose. Y como te comenté ahorita, una de las cosas que se temían de Uber era la conducción autónoma. Ya que, pues, como te digo, si empieza a haber carros autónomos, especialmente en Estados Unidos, aquí en Colombia, en estos países llegará por allá en 1000 años, pero en Estados Unidos, donde estas empresas realmente generan la mayor cantidad de ingresos, pues uno pensaría, bueno, ¿y el modelo de Uber en qué queda? Las personas que hacen Uber, ¿en qué quedan? Y actualmente Uber nos está quedando atrás. Uber está empezando a hacer alianzas con empresas gigantes como por ejemplo Waymo, que es un segmento de Alphabet de Google McDougall, que se encarga de la conducción autónoma. Está empezando a pensar en una expansión en Londres para el siguiente año en cuanto a su conducción masiva. Tiene además contratos con otras empresas como Nuro y digamos que sigue creciendo como en la búsqueda de un modelo híbrido que combine coches autónomos, vehículos autónomos, con obviamente personas que se encargan de hacer Uber. Pero adicional a eso,
Listo, los vehículos autónomos nos pueden llevar, pero un vehículo autónomo, ¿cómo va a ser para entregar un pedido? No lo sé, tú dime. En algún momento de pronto llegará a ocurrir. En este momento no. Entonces eso es lo bueno de la diversificación de las empresas. Y que además de eso se adapten a los cambios, que no le pase lo que le pasó, por ejemplo, a BlackBerry o lo que le pasó, por ejemplo, a Blockbuster. Empresas terriblemente prepotentes que pensaron que las cosas no iban a cambiar. Blockbuster pensó que todo el mundo iba a seguir yendo a sus lugares a comprar, no sé, DVDs, cassettes y todo este tipo de cosas para ver películas. Y llegó Netflix y los jodió. O qué pasó, por ejemplo, con el BlackBerry cuando empezó Apple y consecuentemente otras empresas a desarrollar todo este tema de teléfonos inteligentes. Y que dijo BlackBerry, no, la gente no se va a adaptar a un teléfono inteligente porque a la gente le gusta tener en una pantalla 1000 botoncitos. En ese momento BlackBerry era un boom. Y posiblemente era una apuesta muy arriesgada, pero es que eso es lo que se encarga de hacer el ser humano con todo este tema de inteligencia artificial ahorita. Y estas empresas, si se quedan, nada que hacer. Uber, ¿qué es lo que está haciendo? Está diciendo, ah, bueno, inteligencia artificial, conducción autónoma y todo esto está amenazando mi negocio, pues no lo voy a ver como una amenaza, me voy a mover en la misma línea que él. Me parece algo perfecto. Vámonos directamente después de todo este carretazo a ver ya los numeritos de Uber. Uber en este momento está cotizando en bolsa en $96.34. Tiene una capitalización bursátil de 200.000 millones de dólares y tiene un PE ratio más o menos, ellos reportan que de 16.33. Y aquí es un poco complejo. ¿Por qué? Porque realmente su PE ratio es un poco más alto. ¿Qué ha pasado? Uber ha llevado muchos trimestres anteriormente, y es una empresa que lleva ya mucho tiempo, en el que no reportaba ganancias, reportaba pérdidas. Y lo que hacía, pues al reportar pérdidas, digamos que una empresa no tiene que pagar impuestos. Eso les ha dado como un margen fiscal en el cual se pueden descontar esos impuestos que pues a la larga no han tenido que pagar, lo que hace que su P/E ratio baje. Por lo cual, pues muchos estadistas y muchas páginas tú puedes buscar, te pueden dar el P/E ratio ya normalizado de Uber, que sería más o menos entre unos 24 o 25. Esto es un poco complejo, no voy a entrar a indagar mucho en ese asunto, pero lo que hoy es que, claro, un P/E ratio de 16 no da, incluso porque si tú coges el P/E ratio y lo multiplicas por los EPS actuales, no te da jamás en la vida el precio de Uber, que es lo que tendría que ocurrir matemáticamente hablando. Pero vamos a tomar un P/E ratio de 25 veces beneficios. ¿Listo? Si nosotros además vemos en la página de Smart Investor Tool, o tú tienes otro tipo de páginas, Seeking Alpha o demás, pero por ejemplo en Smart Investor Tool podemos ver que le están dando un fair value de $99.16, muy parecido digamos que al precio que está actualmente, un poquito infravalorado, y una recomendación de compra. Vamos a ver los estimados de crecimiento de esta empresa. Si nos situamos en el año 2025, que nuevamente faltan 2 trimestres para que Uber, digamos que complete su año fiscal o su reporte fiscal, vemos que este año bajó sus EPS. Venía generando $4.71 de EPS, de Earnings Per Share. Sin embargo, este año se prevé que baje 38.16%. Pero ya para los años siguientes se prevé una recuperación hasta el año 2029, donde se espera que sus earnings per share terminen en 6.033. En este caso hice algo muy diferente al caso de AMD. ¿Qué es lo que hice? Puse un base case, un bear case, o sea, como el caso donde las cosas no funcionen, un caso pesimista, y un bull case, un caso donde las cosas sean bastante optimistas. Pero esta vez no jugué con su PER, sino que tomé 3 escenarios en cada uno de los casos, que el PER sea de 25 veces beneficios, más o menos lo que ahorita sería, 35 veces beneficios o 45 veces beneficios, que es lo que estaría la industria. Puede llegar a ser más, pero esta vez lo que hice fue jugar con sus earnings per share, que es un poco más exacto o es un poco mejor esto que estoy haciendo a lo que hice con AMD, pero vuelvo y te digo, yo te estoy planteando estas acciones, más o menos cómo tú puedes abordar estos análisis, ya después depende de ti muchacho y muchacha. Entonces vamos a pensar en un bear case en un crecimiento del 15%. ¿Por qué 15%? Si nosotros nos vamos a The Smart Investor Tool, claro, acá nos dicen que el crecimiento es de 8.40, pero tomando en cuenta, digamos que desde el año 2025, y este año va a decrecer bastante. Si nosotros tomamos este 21.80 2026, 25, 14 y 18 del 2029 y hacemos un promedio, nos da más o menos un crecimiento de los EPS del 20%. Para ese, digamos que tome el base case, que es lo que ellos están estimando. En el bear case, entonces tenemos un 15% de crecimiento. Tenemos que este año pues va a terminar en 2.91. A partir de ahí, digamos que calculamos el 15% de crecimiento en sus EPS. Y nuevamente, como te digo, tomamos un PER de 25 veces beneficios, 35 y 45. Simplemente lo que hacemos acá es multiplicamos estos 25 veces beneficios por 5.09, que va a ser el
el EPS que se espera que tenga en el año 2029. Por eso digo acá, precio que se espera al año 2029. Y esto nos da un precio de $127 por acción. En el peor de los escenarios, vuelvo y digo que yo planteo, recuerda que puede llegar a ser peor porque puede haber pandemias, puede haber cosas, puede haber interregulatorios. Uber, pues digamos, puede llegar a tener condiciones o el mercado puede llegar a caer. Yo no tengo la bola mágica, pero dentro de lo que yo planteo, creo que este puede llegar a ser el peor de los escenarios y sería tener igual un crecimiento de 7.25 interanual, el precio de la acción que está ahorita en $96, lo cual no está mal. Vámonos a su base case. En su base case voy a tomar que el PER más o menos es un 35, podría haberlo también tomado con 25, pero bueno, no importa, aquí simplemente lo que te estoy mostrando es cuánto puede llegar a ser el crecimiento. Podría haber calculado esto para todos estos números, pero pues solo lo hice para 3. Y lo que hice fue el crecimiento de sus EPS al 20%, que al final de cuentas es lo que me da más o menos la página de Smart Investor Tool. Multiplico entonces estos $6 de EPS por 25, por 35 y por 45, y me da que en el peor de los escenarios del base case sería $150 por acción. Pero en el promedio, llamémoslo así, que sería un PER de 35 veces beneficios, al cual puede llegar Uber fácilmente, serían $211 por acción. Un crecimiento interanual de 21.76%. Y finalmente, en el bull case, estoy tomando, bueno, un PER obviamente mucho más alto. ¿Por qué en el bull case tomo un PER mucho más alto? Porque ten en cuenta que cuando una empresa empieza a superar sus expectativas de crecimiento, eso es lo que hace en el mercado. El mercado empieza a ser mucho más eufórico y su PER también empieza a subir más. O sea, nosotros los humanos no es como que estemos mirando aquí las matemáticas para invertir en una empresa. Bueno, digamos que muchos de los inversores, y si la empresa supera sus expectativas de crecimiento, no sé, en un año en 10%, en el mercado puede fácilmente crecer 20, 30, 40% más de lo que se esperaba. Es lo que ha pasado con empresas como Palantir, con Tesla, y por eso sus PER se elevan tanto. Vamos a tomar igual un PER de 45 que no es tan exagerado, un crecimiento del 25% de sus earnings per share, que eso sí nos dice realmente lo que la empresa está generando. Nos da $7.11 por acción al año 2029 y multiplicándolo por 45 veces PER nos da $319 por valor de acción, es decir, un crecimiento de 35.12% interanual. Creo que es bastante interesante Uber. Creo que tiene bastantes retos con todo esto de la conducción autónoma, pero ya estamos viendo que está tomando soluciones al respecto. Te traigo Uber acá en este video, cuéntame qué te parece esta acción. Y antes de pasar a la tercera acción, te traigo un webinar completamente gratuito para este sábado 1 de noviembre, en el cual voy a explicar un poquito de qué refiere la bolsa de valores, qué son ETFs, qué son acciones. Es muy básico. Posiblemente si estás viendo este video, llegaste hasta acá, no aplica para ti este conocimiento tan básico, pero voy a empezar a hacer diferentes webinars donde explique, bueno, ciertas cosas, ciertas inquietudes que todavía tú puedas tener en bolsa de valores. La única condición para entrar a este webinar, si quieres invitar a tus amigos o amigas, es que, por favor, me reposteen alguna historia o algún video. De este modo, mis redes van a poder seguir creciendo de una manera un poco más orgánica. Y su merced, si ahora sí usted llegó hasta este punto y dice, no entiendo qué es eso del PER, bueno, de pronto ya sabe qué es el PER, pero no entiende, por ejemplo, las multiplicaciones de por qué multiplicó el PER por los EPS para saber cuánto puede ser, por ejemplo, el valor a futuro de la acción, o este tipo de modelos como por ejemplo el Discount Cash Flow o el EPS Model para saber el valor intrínseco de una acción. Voy a hacer un taller totalmente económico, 160.000 devaluadísimos pesos colombianos que le cuesta a su merced ir, por ejemplo, un día a Crepes e invitar a su familia, $45 por el envío, si está, digamos, usted en otro lugar que no sea Colombia, y va a ser bastante, bastante bueno. El taller completo tiene ese costo y son 5 horas en vivo, repartidas en 2.5 horas, 2 horas y media el 8 de noviembre y 2 horas y media el 15 de noviembre, donde vamos a ver análisis fundamental puro y duro, modelos de valoración, estrategias de inversión, lo que es el dollar cost average, el buy the dip. De este modo mi canal también puede seguir creciendo, puedo seguir invirtiendo en temas del canal, en cámaras, en promociones, bueno, en publicidad y demás. Así que si te interesa este taller, coméntame, déjame en los comentarios y sin más vamos a continuar con la tercera acción. Y finalmente, la tercera acción que te traigo el día de hoy es Salesforce. Salesforce es un CMR, un Customer Management Relationship. ¿Qué es eso? Ahorita vamos a verlo, pero antes de, vamos a ver por qué te traigo esta acción de Salesforce, porque ha tenido una caída en bolsa muy pronunciada este año. Vamos a ver también el por qué estaban unas valoraciones terriblemente gigantes. Llegó a estar en un P ratio de 500.
lo que demuestra el peligro que puede llegar a ocurrir con Tesla o con Palantir. Entonces vamos a ver qué pasó en el caso de Salesforce y si ahorita es una oportunidad. Primero que todo, vamos a ver que Salesforce tiene una capitalización bursátil de 243.000 millones de dólares. Es bastante grande. Las tres acciones que te traje hoy son empresas gigantes, no son solo large caps, son empresas mega caps. Tiene además un PER que está entre los 36, 37 al momento que grabo este video. Y vamos a ver un poquito a qué se dedica Salesforce. Salesforce es una plataforma tecnológica de gestión de relación de clientes que permite a las empresas supervisar clientes, clientes potenciales, hacer un seguimiento y, digamos, algo que hacemos todas las personas que en algún momento hayamos creado una empresa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Supervisamos cómo están nuestros clientes para ofrecerles más servicios, para que estén, digamos que, a gusto con lo que les estamos ofreciendo, para poder, obviamente, que nuestra clientela sea mucho más grande. Nos refieran Salesforce hace todo esto, se encarga de todo este tipo de management dentro de su plataforma, dentro de sus plataformas. Y es la pionera o la empresa más grande que existe en este sector. Entonces es una empresa bastante grande. Si nosotros nos ponemos a ver en The Smart Investor Tool, ¿qué es lo que nos recomiendan hacer? Vuelvo y te digo, tú puedes usar Seeking Alpha, tú puedes usar Screen Market u otro tipo de páginas. Yo uso The Smart Investor Tool y ellos nos dicen que su fair value está alrededor de los $256. Un poquito por debajo de lo que está actualmente el precio, que es 257. Prácticamente está en este momento en su fair value. Y algo que a mí me gusta es cuando una empresa buena y grande está al menos en su fair value, así esté un poquito sobrevalorada, un 5% para mí ya es bastante positivo. Porque vuelvo y te digo, empresas grandes, competitivas, ejemplo, un Mercado Libre aquí en Latinoamérica, Amazon, las siete magníficas, quitemos de ahí Tesla, que ya sabes lo que opino de Tesla, pero las empresas grandes, competitivas, que estén cerca a su fair value, si estén un poquito sobrevaloradas, es normal porque es que son las empresas, digamos, no las pioneras, pero sí son las empresas líderes en su sector. Obviamente, los inversores van a estar dispuestos a pagar más por ellas. Y cuando están cercanos a su fair value, me parece que es un indicador bastante bueno. Y ni qué decir cuando están por debajo de su fair value. Son oportunidades de compra increíbles. Entonces, vámonos rápidamente a la página de Smart Investor Tool. Vamos a ver un poquito algo antes de ver las estimaciones de crecimiento y cómo podríamos valorar Salesforce a futuro. Y es cómo se movió su PE ratio. Mira que en el año 2020, mira estos números cómo se han movido. 102, 90, 67, bueno, llegó por acá 44 veces PE ratio en el año 2021, pero vamos a ver aquí cómo llegó a estar en 911 veces, su valoración en 911 veces beneficios, super 965, una locura. Obviamente iba a bajar o algo le iba a pasar a la empresa y eso pasa cuando el inversor ya se da cuenta, la sangre se le baja, empiezan a darse cuenta que están unas valoraciones terriblemente injustificadas, pues empieza a bajar al punto en que hoy están 37 veces beneficios. Es uno de los números más bajitos. Es una empresa que ha cotizado a unos números PER bastante altos. Ahora vamos a ver sus estimados de crecimiento y si nosotros nos paramos en la sección de estimados de crecimiento, en este caso nos da hasta el año 2030. La página, vemos que este año se espera que termine en $6.44 por acción, y vemos que en el año 2030 se espera que sus EPS, sus earnings per share, estén en $12.59 por acción, un crecimiento promedio de 14.42% en los próximos 5 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta vez? ¿O qué voy a hacer esta vez? Voy a tener un base case, que es el que me da, digamos que la página de Smart Investor Tool, y voy a tener tres diferentes tipos de PER, un PER 30, 40 y 50. Para el precio que te voy a dar, voy a usar PER de 40. Tú también puedes usar el de 30. ¿Para qué se hacen tantos escenarios? Porque a mí me parece que si tú haces toda esta cantidad de escenarios, empiezas a mover un poquito números, estimaciones, PER y demás. Y en el peor de los escenarios, como te voy a mostrar en el caso en el caso de estas tres empresas, de pronto AMD, lo que sí puede llegar a pasar con AMD es que se descachen sus estimaciones de crecimiento. Eso sí podría llegar a pasar y sería un golpe durísimo para el precio actual y para el precio futuro. Pero vuelvo y te digo, yo creo que no va a pasar. Pero en Uber y en este caso también en Salesforce, en el peor de los escenarios, vamos a tener igual ganancias. Entonces, si tomamos el bear case, el peor de los escenarios, al año 2030, con un crecimiento del 10% en sus EPS, no el que nos da Smart Investor Tool, que si tú ves es aquí, termina en el año 2030 en $12.59 por acción. Aquí asumo que en el año 2030 va a terminar en $10.37 por acción. Eso nos va a dar por un PER de 30 veces beneficios, lo multiplicamos y nos da $311 por acción. En este momento recuerda que están $257 al momento que grabo el video.
un crecimiento de 3.89% interanual. No es mucho, no es casi nada, menos en países como los de nosotros, de pronto en Estados Unidos, muy parecido a lo que dan los bonos de tesoro, países como Colombia u otros países con una inflación mucho más alta, no vale para nada la pena. Pero recuerda que te estoy dando el bear case, el peor de los escenarios, el escenario donde las cosas no le salieron para nada a Salesforce, además lo están valorando a un ratio bastante bajito. Podría ser lo mismo con un PER más alto. Ahora vamos al base case, que pues sería como el average, el promedio. Y si nosotros nos fijamos en el año 2030, son los earnings per share que nos da la página de Smart Investor Tool, lo multiplicamos por el PER de 40 y nos da un precio objetivo de $503 al año 2030. Es decir, un crecimiento de 14.37%. Y si hacemos lo mismo con el bull case, un 18% de crecimiento, ahora no vamos a suponer que va a crecer a lo que nos dice la página, los estimados, sino que digamos que trimestre a trimestre van a superar esos estimados y van a crecer en un promedio de 18% interanual. Vamos a terminar con un EPS de 14.73, lo vamos a multiplicar por 50 veces beneficios, que vuelvo y te digo, en este caso tiene toda la lógica que si supera, generalmente eso pasa, si superan sus estimados de crecimiento, el PER también va a subir porque la gente se va a poner más eufórica. Entonces, multiplicando esos 50 por 14.73 nos da un precio objetivo de de $736, un crecimiento de 23.42% interanual. Recuerda, cuando te digo interanual no significa que esto haya crecido solo 23% de este año a hoy. Significa que en el 2026 va a crecer 23% la acción, el siguiente año otro 23% y así sucesivamente. Entonces estamos hablando que el mercado crece alrededor de un 10, 8, 12%. Estamos hablando de unas muy buenas proyecciones para Salesforce. Y yo soy bastante conservador. Otra persona podría llegar y decir, no, Salesforce fácilmente puede cotizar a un PER, no sé, de 70 si eso se cumple. Y mira cómo sube el precio objetivo a $1,031. Sube bastante. Entonces son las tres acciones que te traigo hoy para noviembre y para lo que resta del año. En el mes de diciembre no voy a hacer un video de esto. La gente lo que quiere es guapachar. Recuerda que además las acciones que te di para octubre del 2025 y te dejo aquí ese video sugerido siguen siendo totalmente válidas. Amazon, Adobe y The Honest Company siguen a unos precios muy buenos. Es más, Amazon tuvo una caída brutal en AWS y todo lo contrario a bajar en bolsa, que uno diría, bueno, tiene que bajar porque pues fue una caída que afectó bastantes servicios, empezó a subir en bolsa. Mírate ese video, esas empresas siguen siendo muy buenas para lo que resta del año. Y próximamente se va a venir un video de todo mi portafolio, no solo bolsa de valores, y también de mi portafolio, cómo estaría actualizado en bolsa de valores. Porque recuerda, un portafolio bien diversificado no es solo bolsa de valores. Mi portafolio como tal de bolsa es más o menos ahorita $42,000, pero completo está llegando a $150,000. Y te voy a mostrar en qué invierto y cómo es su distribución. Esto, la bolsa de valores, es mi parte agresiva, porque tengo obviamente renta fija, tengo inmobiliario y demás. Coméntame qué otras empresas te gustan, si estas empresas te gustan, dale like al video, compártelo, suscríbete. No entiendo las personas que llegan hasta acá y no se suscriben a los canales, o sea, ¿qué les pasa, güey? Si te gusta mi manera de explicar, si te gusta que le meta chistecitos pendejos a cada uno de los videos o de pronto no te gusta, bueno, pues no me sigas, pero si no te gusta, házmelo saber. ¿Para qué lo hago? Para que sea un poco más ameno el video. Estamos hablando aquí de números, de matemática, que es lo que tenemos que hacer cuando invertimos en bolsa y no dejarnos llevar por las emociones. Si quieres contenido un poco más plano, bueno, puedo ser un poco más plano. Pero, ¿por qué no meterle un poquito de humor, un poquillo de burla, un poquillo de chistecillos? Cuéntame qué te parece mi manera de explicar. Suscríbete a mi canal, esa sería la mejor recompensa que puedes darme. Y bueno, nos vemos en un próximo video.